Hoy está con nosotros Óscar Mendoza, es el presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, a quien saludamos con el respeto y el cariño de siempre. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Edgar, buenos días. Muchas gracias por la Abran la toma, por favor. Un gusto estar aquí contigo nuevamente, dispuesto a responder todas las inquietudes que tienes. Ajá. La semana pasada, antepasada, te habíamos invitado, pero tu cargo te posibilita que estás constantemente viajando en la capital de la República. En realidad, ¿no? Es más un tema personal, ¿no? Ah, es un tema personal, no es institucional. No es institucional. Ah, caramba. Estar en estos días de manera permanente en Lima, ¿no? Ah, ya, entonces si es personal no lo toquemos, pues ahí pertenece solamente a ti. Y tú te atreverías a decir, bueno, te pongo en apuros, es que te digo, para mí la empresa Movistar es de las peores que existen. ¿Tú puedes tener también un juicio o para ti de repente es una buena empresa, Óscar? Bueno, en realidad el mercado nos permite escoger diferentes compañías para el servicio telefónico, ¿no? Personalmente yo no tengo el servicio de Movistar, ¿no? Pero en general los consumidores son libres de escoger los servicios. Tenemos Movistar, como has mencionado, está Claro, está Vitel, está Entel, o sea, son varios servicios a través de los cuales nosotros podemos satisfacer las necesidades que tenemos para el tema de comunicaciones. Y otro tema que es complejo también, y eso es difícil, la regulación precisamente, es que no solamente se trata de compañías, sino se trata también de servicios. Entonces, dentro de una misma compañía existen diferentes tipos de servicios. Y lo que en general nosotros tenemos que hacer, y eso es una recomendación que yo suelo hacer también a las personas que vienen con críticas respecto a una u otra compañía, porque así como tú tienes la percepción respecto a Movistar, otros lo pueden tener respecto a otras compañías. Así es. Yo siempre les digo, cuál es la necesidad que uno tiene. Y en función de esa necesidad que uno tiene que plantear, por ejemplo, el plan que va a escoger. Te respondo desde mi usuario. Desde mi experiencia como usuario. Yo la necesidad principal que tengo es de acceso ilimitado a Internet. Porque como suelo viajar, necesito estar conectado permanentemente para las cosas que administro de forma real. Y la cobertura también tiene que ver eso, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, yo escojo una compañía y un... ¿Cuál es la compañía que tú prefieres o con quién te...? Bueno, yo trabajo con Claro desde hace muchos años. Ah, claro, ¿no? Correcto, pero digamos, yo trabajo la modalidad y la opción fundamental de telefonía de datos. Entonces, como eso es muy importante para mí, el plan que tengo y la opción que tengo va en función de esa necesidad. Y a veces muchas personas nos acercamos simplemente a una empresa telefónica por el equipo celular, que es de última generación, y no por el tipo de servicio que necesitamos. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que necesita el servicio de llamada ilimitada, por ejemplo. Pero quizás no contrata el plan que quiere porque el plan está amarrado al equipo, entonces toma una elección inadecuada. Entonces la gente tiene que hacer principalmente una reflexión de para qué necesito yo los servicios de telecomunicaciones. Y en función de esa necesidad establecer el plan, más allá de lo bonito o no bonito que sea un equipo, es la elección de para qué necesito yo el servicio. Correcto, muy bien. Como usuario te has expresado en esos términos, no deberíamos tocar Movistar, pero es bueno, yo no tengo, pero lo uso porque es el mal menos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, te he invitado para hablar. Estamos prácticamente ya cerrando el año, ¿no? El 2019. Hoy es el lunes 18 de noviembre del 2019, precisamente. Podrías tú estar en condiciones de hacer un recuento de las actividades, muy someramente así, de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, por favor? Sí, bueno, para un poco poner en antecedentes a los televidentes y a las personas que te escuchan a través de las redes sociales, yo he asumido una presidencia a raíz de tener que completar un periodo electoral. Este año, ¿no? Este año, así es, dado que el presidente en ejercicio hasta el año pasado decidió tomar una gerencia pública y el estatuto de la Cámara impide que un gerente público sea parte del Consejo Directivo. Entonces la gestión que hemos tomado nosotros han ido en dar una continuidad a una propuesta. ¿Cuándo asumiste En enero de este año. En enero, bueno. Así es, ¿no? ¿Y cuándo concluye tu mandato, El Óscar? 31 de diciembre de este año. ¿De este año? La Cámara está en un proceso electoral en este instante. Bueno, entonces hablemos de eso. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? Las elecciones son el 29 de noviembre. Es la otra semana nada más ya. Así es. Hasta la semana pasada solamente se había presentado una lista
Tú vas a bueno, no es reelección, estamos casi en la condición del Congreso, ¿no? O sea, tú entraste a completar este periodo de Juan Carlos Mondragón, ¿no? Sí, pero igual el tema en la Cámara sí es posible la reelección, no obstante, como te mencioné, los temas personales me impiden, o sea, digamos personalmente, si hubiera tenido el interés, me impiden los temas. O sea, no vas a la reelección. La lista que se ha presentado y que está en proceso de calificación, porque todavía esta semana se pueden formular tachas a la lista, es una lista encabezada por Lorena Sandoval, que es del grupo SAVI, que son un grupo automotriz en Cajamarca, que es la que encabeza la presidencia, y la vicepresidencia está de la señora Ana Angulo, de CEDEPAS, que es una ONG que trabaja mucho con los temas de desarrollo y tiene un compromiso importante. En la lista también está el representante de Ferreiros, correcto. Hay representantes del sector construcción y del sector comercio y del sector lácteos también, porque está también Alimentos Guacariz como una de las empresas que... de la familia Vergara. Así es. La propuesta fundamentalmente, de lo que tengo entendido, es darle una continuidad a uno de los temas claves que han sido para la Cámara, que es iniciar la construcción del local. ¿Es una lista que tú respaldas personalmente, Oscar? Es una lista que se ha formado, es la única lista. La única, no va a haber más. No va a haber más. Ya entonces son virtual ganadora, Lorena Sandoval, ¿no? Aún hay que terminar los procesos, siempre son importantes. Sí, ¿no? Pues, pero si hay una única lista ya, pues no es imposible que otra, no se presenta nadie más, ¿no? Bueno, eso lo mismo pensábamos en la elección anterior, y la razón por la cual se extiende el mandato justamente es porque no calificaron listas para el proceso electoral, ¿no? Bueno, entonces, puede presentarse eso que no califique también esta lista. Que no califiquen las listas y que por lo tanto quede desierto el proceso. ¿Recuerdas cuándo es el periodo de tachas? ¿Hasta cuándo es? Si no me equivoco es hasta mañana. Hasta mañana. ¿No? Después de eso ya quedan expeditos, ¿no? Ya quedan expeditos. El 29, entonces el viernes 29 de noviembre ya se debe saber. Habitualmente, ¿cómo es los comicios ahí? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? Se inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. ¿En su local? En el local institucional. ¿Cuál es la dirección, Oscar? Es Girón a Juan Villanueva 571, ¿no? Es un proceso que ya se ha convocado además desde hace algún tiempo. Los asociados están enterados por los medios de comunicación de la Cámara, porque nosotros tenemos uno de los temas que se implementó en la gestión fue una fuerte comunicación a través de lo que se conoce el mailing institucional, que tiene una llegada bastante importante. Sí, eso. Y aparte de las redes sociales, ¿no? Tenemos entendido que dentro del proceso también la lista actual tiene que hacer la presentación de su plan de trabajo como parte de las formalidades y como parte también de el proceso de información que tienen que tener los asociados sobre respecto de quién van a votar y la propuesta que se va a votar. En general, la Cámara tiene un proceso de rendición de cuentas en las que los miembros del Consejo Directivo, encabezados por el presidente o presidenta, presentan cada cierto tiempo el avance de los planes de trabajo, porque es un proceso transparente y además está basado en indicadores, ¿no? Empresas que son formales. Me refiero a qué rubro, agricultura, turismo. Todos los rubros. Todos los rubros han sido castigados. Los 14 sectores. La minería también. Económica, minería, construcción, agroindustria, en todos hay temas de paralización importante, de postergación de procesos. Por ejemplo, nosotros teníamos la posibilidad de incrementar, de duplicar las hectáreas de sembrío de frambuesa el próximo año. Pero los inversionistas han decidido esperar hasta el nuevo presidente, o sea, ni siquiera hasta el nuevo Congreso, ¿no? Todo este clima político también crea una incertidumbre, exactamente, ¿no? Igual teníamos un inversionista importante para poder montar una planta de tratamiento primario de madera, que ha decidido esperar también hasta la elección del nuevo presidente, ¿no? Este proyecto... Presidente de la Cámara. Presidente de la Nación. Presidente de la República. Exactamente. Caramba, o sea, un año más, por lo menos. Exactamente. Entonces, pues decía, no vemos mucho cambio, además ya conocemos las listas de candidatos que se tienen que inscribir hoy y no hay mucho cambio ni cosas muy importantes, por lo que la percepción en general del empresariado... ¿Estás hablando de candidatos a la presidencia de la República? Candidatos al Congreso. O sea, candidatos al Congreso. Digamos, si es que hubiera gente interesante, la percepción cambiaría, pero parece que no. Igual lo vamos a ratificar en diciembre con el nuevo, como les mencioné, uno de los temas fuertes de la gestión ha sido el estudio de percepción económica que realizamos con el convenio de la Universidad Antonio Guillermo Morelo, que ya nos da una data de cada trimestre de cómo vemos los empresarios lo que va a pasar. Y la preocupación es fundamentalmente porque, digamos, en el tema fundamental, una de las preguntas que se hace es si se va a contratar más personas o no.
y a pesar que estamos el desempleo también es exactamente bravo acá. Así estamos entrando a un periodo que cíclicamente es alto, porque es la campaña de fin de año. Las empresas, casi el 80%, no van a contratar más personal para el cierre de las campañas del año. Ajá. Entonces significa que no va a haber mucho nuevo empleo para el cierre de año, y además aquellos que van a contratar a lo mucho un 5% más. Oye, Oscar, sin ánimo de ser contradictorio, pero la realidad podría mostrarnos otra cara, ¿no? Porque cuando esto del gobierno del MAS, y que fue para mucha gente lapidario, y que fue uno de los causantes para la recesión económica en Cajamarca, pero en ese momento parecía que algunos centros comerciales grandes que tenemos en Cajamarca iban a cerrar, y al contrario se han acomodado, han remodelado sus instalaciones, y yo veo a diario que recorro la ciudad que se abren nuevos negocios, pero sobre todo, me dirás, pues, con uno de mis hijos me dice, pues la gente tiene que comer, sobre todo en el rubro de los restaurantes, pollerías, cevicherías, ahí que visita a diario mi amigo Edward Lozano, todas las cevicherías lo conocen en Cajamarca, el Chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre eso? Ese proceso es un proceso natural, porque así como abren negocios, cierran negocios. Entonces, también. ¿Cuál es la percepción? Oye, mira, en esta esquina había tal cevichería. Bueno, ya no hay esa cevichería, ahora hay una sanduchería. Entonces, ahí te das cuenta de ese proceso de abrir y cerrar negocios. Es una de las cosas que no nos ayuda mucho. No es una buena lectura para eso. No es una buena lectura, es simplemente el hecho de que la gente se va acomodando a lo que tiene. Probablemente la persona que tuvo la cevichería ya obtuvo un empleo y ya no le conviene estar con la cevichería, cierra la cevichería, pero va a abrir otro en su lugar. Y son negocios pequeños que no aportan mucho, no hay mucho a la movimiento, generación de empleo formal. La correcto. preocupación nuestra es el empleo formal. Si para el caso del Perú 3 de cada 10 personas están en el empleo formal, para el caso de Cajamarca estamos hablando que 2 de cada 10 personas solamente están en el empleo formal. Entonces la mayor parte está en un empleo informal, como te digo, que si se enferma no tiene acceso a la salud, que no tiene pensiones cuando se jubile, que no aporta tributos, etcétera, de cosas. Entonces nosotros tenemos que establecer una estrategia importante para formalizar este tema del empleo, y en ese sentido, como Cámara, en varias instancias hemos tratado de hacer propuestas a través de nuestros gremios nacionales, como es Perú Cámaras y la CONFIEP, de flexibilizar de cierta manera el mercado o las condiciones laborales que se tiene. Pero como Cámara tienes que lanzar un mensaje de esperanzador, ¿no? Sí, esperar el cambio de gobierno no es un poco nosotros estamos lejano haciendo varios eso. esfuerzos, y en eso te comento, uno de los temas en los que estamos muy involucrados es en promover la Agencia de Desarrollo para la región. Este es un trabajo articulado con el gobierno regional, con la Universidad Nacional de Cajamarca, con CEDEPAS, que es una organización que mueve varias organizaciones de productores, y estamos haciendo un conjunto de planeamientos para ayudar a tener una agencia de desarrollo que se encargue de un plan más global para generar confianza. Los otros temas, tenemos muchos acercamientos con las autoridades. Ahora sí, en esta semana estoy yendo a Lima por la Cámara, porque tenemos una reunión con Presidencia del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía, donde el gremio en su conjunto tiene un conjunto de planteamientos para, digamos, retomar la ruta de confianza y de acercamiento al sector empresarial, con el propósito de que los panoramas de inversiones se aclaren, sobre todo para las grandes inversiones. ¿Por qué razón? Porque esas son las que generan empleo, sostenibilidad, impuestos y demás, ¿no? Otro de los temas importantes que hemos hecho es hemos incrementado en la Cámara los servicios que reciben las empresas en términos de servicios de capacitación, asistencias técnicas. Se ha inaugurado el proyecto de emprendimiento, cuyo lanzamiento lo estamos haciendo la próxima semana con Fondo Empleo, donde se van a incubar 200 iniciativas de nuevas empresas, que esperemos que también estas iniciativas reciban un capital semilla para que se hagan realidad, que es parte de los temas que tenemos como Cámara. Estamos trabajando muy fuerte en el proyecto de clúster lácteo, con el propósito de ayudar a internacionalizar esta industria, es decir, que no solamente los quesos, manjar blancos y mantequillas se consuman principalmente en el mercado local o en Lima, sino que logremos cumplir todos los requisitos sanitarios para poder exportar y sacar esta producción fuera del país, posicionándonos con una caracterización propia de estos productos.
Se está trabajando también una estrategia importante de conversar el modelo de relacionamiento social que debe tener la minería para ser sostenible en Cajamarca. Nosotros consideramos que esa es la oportunidad importante de ir discutiendo estos temas con el propósito de generar condiciones para, digamos, reforzar algo que es clave en la historia de Cajamarca, es que nosotros hemos crecido y hemos reducido pobreza por la inversión privada. Y este es el motor de la economía, la inversión privada. ¿Y el Estado dónde queda, Óscar? El Estado tiene una participación muy marginal y eso lo podemos conversar. Nosotros hemos tenido oportunidad de tener un panel de discusión a finales del mes de octubre con el gobierno regional y con la municipalidad sobre el tema de desarrollo y crecimiento económico, y tuve oportunidad de demostrarles con cifras y con digamos, conciencia económica en específico de que la acción principal ha sido la inversión privada. El problema que hemos tenido con la inversión pública son dos cosas, ¿no? Y que también ahí plantea una discusión que es necesario darla. Uno, el cambio de la ley de canon que se dio en el año 2006, lo que hizo es organizar una gran fiesta en el país. Se distribuyó el canon a todo el mundo. Pero el gran problema es que se atomizó el recurso público y la atomización de ese recurso público hizo de que los proyectos no sean de impacto. Hasta antes del cambio de la ley, el promedio por proyecto, el monto promedio por proyecto era de alrededor de 1.550.000 soles. Después del cambio de la ley, el promedio por proyecto es de 185.000 soles por proyecto. O sea, se atomizó de manera importante. Y el otro tema complicado que también es importante reflexionar es que más o menos desde que hay la ley del canon hasta el año 2017, que es la cifra en que le hemos estado haciendo seguimiento, se han ejecutado en toda la región Cajamarca un poco más de 20.000 proyectos de inversión financiados con recursos de canon. De esos 20.000 proyectos de inversión, más o menos cerca de 2.100 proyectos han tenido alguna intervención de Contraloría, una acción inspectiva de Contraloría. Y del resultado de esa acción inspectiva, el 63% de esos proyectos tienen algún nivel de sanción, que puede ser de tipo administrativo porque el funcionario incumplió algo de la norma, hasta los casos de corrupción que se están ventilando en el Poder Judicial. Y eso no es un gobierno regional, son varios gobiernos regionales, no es un alcalde, son varios alcaldes, no es un solo municipio, son varios municipios. Entonces el tema de corrupción es una de las variables que ha generado muchísima distorsión y que explica por qué la inversión pública en Cajamarca no ha tenido el impacto que debería haber tenido. Y que no vemos, por lo menos hasta el momento, alguna acción de cambio, porque la tendencia sigue. Cuando habla de corrupción, usted está refiriendo a los gobiernos regional y local. Regionales y locales, porque no solamente es de Cajamarca, es de toda la región, caso específico de todos los distritos. Óscar, debemos ir terminando el programa y continuar también con otras menciones. Yo te agradezco tu presencia acá y finalizo con lo siguiente. ¿Por dónde pasaría? Tenemos que contentarnos siempre, porque esto lo vengo escuchando hace muchísimos años, tú también seguramente, de que Cajamarca estamos en el primer lugar de la pobreza. Tristemente célebre esa honra, sí vale decir, con una honra. Pero ¿por dónde pasa para salir de la pobreza, por dónde pasa el despegue de Cajamarca? Cuando tú dices por la inversión privada necesariamente, ¿te refieres específicamente a la inversión privada en el rubro de la minería o en qué otras actividades? Esa es una excelente pregunta, Edgar. Te voy a pedir unos minutos adicionales para poder explicarla muy bien. Uno de los factores es la inversión privada en general, no estamos hablando de un solo sector. O sea, la inversión privada, tanto la que ha sucedido en el norte por el tema de café, en el tema de las plantas que se montaron en los últimos 25 años, tanto por Nestlé como por Gloria, la inversión minera, es decir, la inversión privada es uno de los factores que ha ayudado mucho a reducir el tema de pobreza. Para dar una explicación al tema de pobreza, quiero hacer una comparación. Los indicadores de pobreza en el Perú se empiezan a medir a partir del año 1994. En el año 1994, Cajamarca tenía 84% de incidencia. ¿Qué significa? Que más o menos de cada 100 hogares, 85 eran pobres. Al año 2018, Cajamarca tiene 41% de incidencia, es decir, de cada 100 hogares hay 41 que son pobres. Cajamarca es la región que más pobreza ha reducido. Arequipa partió de 40 y tantos y hoy está en 22. Y digamos ahí haces una resta simple, Cajamarca ha reducido el doble de pobreza. Y es una carrera injusta, ¿por qué razón? Porque Cajamarca empezó en último lugar, o sea, imaginemos vamos a correr 100.000 metros y Cajamarca lo pones en el metro 100.000 y Arequipa la pones en el metro 5.000.
Correcto. Después de un periodo de tiempo, Cajamarca ha llegado al metro 5000, pero Arequipa está en el metro 2000. Pero ¿quién ha corrido más distancia? En ese mismo periodo de tiempo, el que ha recorrido más distancia es Cajamarca. ¿Por qué? Porque es el que más ha recibido inversión privada. Ahora, y es un tema que estoy tratando de plantearlo de manera importante porque es un problema estructural de la economía de Cajamarca, es que tenemos un grupo de la población que es muy bajo en términos productivos y que va a ser difícil que se engarce a nuevos procesos de inversión. ¿Y cuál es la muestra? 8 de cada 10 personas que estamos trabajando actualmente tenemos menos de secundaria. Y lo que necesitamos es personas con competencias mayores para que puedan tener mejores defensas y puedan incorporarse a los procesos de inversión. Correcto. Y el gran problema que estamos teniendo es que, digamos, esa cifra es alrededor de 450,000 personas al año, es una cifra muy grande, es una brecha muy grande, que además incrementa en promedio entre 17,000 y 20,000 al año, que es la deserción escolar. Es decir, este año ya no tenemos 450,000, sino tenemos casi 470,000 personas que están en edad de trabajar y que tienen menos de secundaria. Y el próximo año eso irá creciendo a esa misma tasa porque no lo estamos resolviendo. Y en ese sentido necesitamos una cruzada muy amplia para poder resolver esta brecha. Yo lo he planteado ya en esta discusión que se tuvo en el mes de noviembre, porque podrá venir nuevos flujos de inversión, pero si esta gente sigue siendo la menos productiva, va a seguir teniendo problemas. Pero además de que es la menos productiva, tenemos que los servicios públicos que recibe estas personas son los peores. Tienen las peores carreteras, no tienen acceso a buenos servicios de salud, tienen las peores escuelas con los peores maestros y por lo tanto van a seguir rezagados. Y lo que necesitamos es cambiar esta estructura importante y es por eso que nosotros estamos apoyando este foro educativo que se va a realizar la primera semana de diciembre, donde plantearemos que parte de la política educativa que tiene que asumir este gobierno tiene que ser cerrar de manera urgente esa brecha. Esa brecha, si nosotros nos establecemos a partir de los pilotos que se han hecho este año, una meta agresiva, la podremos cerrar en los siguientes 5 a 7 años. Pero si no hacemos nada para cerrar esta brecha, podrán venir la misma cantidad de inversión o más, pero la inequidad va a seguir abriéndose. Y eso es una responsabilidad del sector público, no tanto la del sector privado. Pero aún así nosotros tenemos una propuesta de cómo meter al sector privado en ayudar a cerrar estas brechas, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Óscar. Nos has dado una explicación también para entender cómo es el fenómeno de la pobreza aquí en Cajamarca, cuáles son las posibilidades de salir de este atolladero. Y estaremos todavía un tiempito, tenemos un mes más de tu gestión, pero hoy hemos adelantado algo de lo que has podido hacer desde enero hasta la fecha. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias.